una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. A esta hora, en Radio Nacional de Colombia, hablamos de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo, un espacio pedagógico para conocer, divulgar y promover los derechos humanos. Porque nos unen tus derechos. Bienvenidos. 3 de la tarde, 6 minutos. Muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los oyentes de Radio Nacional que nos acompañan a esta hora en Nos Unen Tus Derechos, el programa de la Defensoría del Pueblo en el que hacemos pedagogía, promoción y divulgación de los derechos humanos precisamente en nuestro país. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las frecuencias de Radio Nacional y a través de la página YouTube de la Defensoría del Pueblo en este espacio para hacer pedagogía sobre derechos humanos. ¿Qué tendremos esta tarde? Hay un invitado especial y una información muy importante que se ha dado a conocer esta mañana. Sí, Oscar, le cuento que hoy precisamente estará con nosotros el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hablando y explicando la alerta temprana electoral para la jornada electoral del próximo 29 de octubre que emitió hoy la Defensoría del Pueblo y que hace unas advertencias precisamente sobre esta jornada, cómo se construyó, los hallazgos, los riesgos en todas las poblaciones y en todo el territorio nacional. También estará con nosotros María Isabel Valero Rico, ella es defensora regional Cundinamarca, nos hablará de derechos humanos y de toda la gestión que hace la Defensoría del Pueblo en esta región del país. Y tendremos la historia también de Felipe Henao, un joven influencer que ha dedicado su vida a la conservación ambiental y a la labor social en el departamento de Guaviare. Además, en los derechos fundamentales les contaremos hoy sobre el derecho de que nadie podrá ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente. Estos y otros temas de interés compartiremos con ustedes hoy en Nos Unen Tus Derechos. En Nos Unen Tus Derechos, la entrevista central con nuestro invitado del día. A las 3 de la tarde, 8 minutos, nos atiende muy amablemente el señor defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, quien ha entregado hoy una información muy importante, la alerta número 030 de 2023, en la que la Defensoría del Pueblo hace unas recomendaciones especiales y entrega un panorama de lo que es la situación preelectoral a las elecciones que se cumplirán el próximo 29 de octubre. Señor defensor, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional en Nos Unen Tus Derechos. Muy buenas tardes, Oscar, Michelle, compañeros de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto un saludo muy especial a todos los radioyentes de Radio Nacional de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias, señor defensor, por acompañarnos esta tarde, y queremos, por supuesto, arrancar con usted en esta información que ha entregado precisamente en las últimas horas la Defensoría del Pueblo sobre la alerta 030, sobre los riesgos para la jornada del próximo 29 de octubre. ¿Por qué es tan importante esta alerta y se presenta más de 2 meses antes de la jornada electoral? Hemos emitido esta alerta temprana electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, la libertad e integridad de las comunidades. Es muy importante porque en ella detallamos los 9 territorios que presentan los mayores riesgos para las comunidades por cuenta de la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales. Además, para estas elecciones aumentó en un 39% el número de municipios advertidos en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019. ¿Cuál es ese panorama nacional, defensor, y qué riesgos específicamente identifica esta alerta temprana que ustedes presentan hoy? La alerta temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo. Nariño, 17 municipios. Norte de Santander, 16 municipios. El departamento del Chocó, 15 municipios. El Cauca, 13 municipios. Bolívar, 9 municipios. Antioquia y Caquetá, 7 municipios cada uno. Arauca y Huila, 6 municipios cada uno. El departamento del Meta, 5 municipios. Cesar, Putumayo y Valle del Cauca, 3 municipios cada uno. Y Casanare, Guaviare y Santander, 1 municipio cada uno. Nuestro equipo del sistema de alertas tempranas también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 186 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo representan 676 municipios advertidos para este 2023. Vale decir
que para estas elecciones aumentó en un 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, en 274 municipios más. Señor defensor, dentro de la presentación que ha llegado a los medios de comunicación hay una situación para destacar y es lo que pasa en la capital del país, en la ciudad de Bogotá. Hay varias localidades que se encuentran en riesgo para esa jornada electoral y precisamente quisiéramos saber quiénes y cuál es la situación precisamente en la capital del país. Hemos identificado 9 zonas de riesgo extremo: Arauca, zona del Catatumbo y Cúcuta, sur de Bolívar y Magdalena Medio, Urabá antioqueño, Darién y Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, el departamento de Nariño, el eje Caquetá, que lo integran los departamentos de Huila, Putumayo y Caquetá, y la zona de la Orinoquía, que es el departamento del Meta y Guaviare. Además, la Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral del próximo 29 de octubre. Precisamente, defensor, usted habla sobre ese panorama nacional y sobre estas zonas que están en riesgo, estas 9 zonas del país, y hablábamos un poco de la ciudad de Bogotá. ¿Qué ha encontrado la Defensoría en las próximas elecciones para la ciudad de Bogotá, por ejemplo? En Bogotá hacen presencia todos los grupos armados ilegales y de crimen organizado. En la localidad de Ciudad Bolívar hacen presencia el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y los grupos de delincuencia organizada. En el Sumapaz, disidencias de la FARC. En Usme hace presencia el ELN y también llama la atención la presencia de grupos de delincuencia organizada a través de la tercerización, a través de las bandas locales como los paisas y los boyacos. Y precisamente, señor defensor, por supuesto son los grupos armados ilegales los que ponen en riesgo la jornada para algunas zonas especiales del país, como usted lo decía, 9 de Colombia y también en la ciudad de Bogotá. Pero en la alerta, ¿qué grupos armados ilegales se han identificado plenamente que ponen en riesgo esta jornada? El monitoreo del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, las disidencias de la FARC y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido del 56% en las regiones del país y han diversificado sus fuentes de financiación ilegal. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo frente a este panorama de riesgo para las próximas elecciones? ¿Qué le dicen ustedes a las instituciones y cuáles son esas recomendaciones que hacen desde la entidad? Son varias las acciones que deben realizar o que se deben realizar para mitigar el riesgo en el que están las elecciones del 29 de octubre. Reiteramos el llamado a atender prontamente este documento de advertencia electoral que lanzamos a 69 días antes de los comicios electorales. Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es muy compleja. Por eso extendemos nuestro llamado al señor presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida de manera directa la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, la CIPRAC. El propósito es que junto con las cabezas de las entidades concernidas a las que formulamos unas recomendaciones y se implementen acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades. La petición va acompañada de lo que está consignado en la alerta temprana o el documento de advertencia electoral, cuyo fin consiste en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano. También establezcan las reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley. Y finalmente que haya una celeridad en la ejecución de los planes de acción de políticas públicas de prevención y de protección. También le solicitamos al señor presidente de la República liderar la respuesta rápida que se dará a la alerta temprana, con el fin de impulsar acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado, que haya una verdadera armonía, una verdadera colaboración y articulación entre los distintos niveles de la administración del Estado, nivel municipal, nivel departamental y nivel nacional.
Precisamente también quiero, señor defensor, destacar dentro de este informe, de esta alerta 030 de 2023, las recomendaciones que usted ha mencionado, sumar la que se hace a la oficina del Alto Comisionado de Paz para que exhorte a las GAO para que se abstengan de intervenir en comicios del mes de octubre, también al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando de Fuerzas Militares, la Policía, el Ejército y la Armada, también un llamado especial a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer los mecanismos de recepción de denuncias de enfoque territorial y poblacional, al Consejo Nacional Electoral, también a la Unidad Nacional de Protección para priorizar los estudios de nivel de riesgo de precandidatos y candidatos, al Ministerio del Interior, obviamente, a quien se le va a entregar este informe especial de esta alerta, también a el Consejo Nacional Electoral y finalmente a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías municipales. Señor defensor, gracias por acompañarnos esta tarde y esperamos que estas advertencias y esta recomendación principalmente de esta alerta temprana presentada hoy sea tenida en cuenta por todas las instituciones para evitar los riesgos que allí y la consumación que allí se está alertando. Gracias a ustedes y un saludo muy especial a los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Seguimos atentos al desarrollo de esta alerta temprana y en un mes presentaremos un seguimiento a la misma. Una feliz tarde para todos. Gracias, señor defensor. Y queríamos también, Michelle, destacar algo frente a una alerta que se presentó hace 4 años, que lo hace siempre la Defensoría muy juiciosamente y rigurosamente, frente a la jornada electoral para las elecciones regionales de ese tiempo. Entonces, tenemos algunas cifras para destacar en este momento de esta alerta que emitida hoy. Sí, Oscar, pues precisamente la Defensoría del Pueblo y el Defensor del Pueblo ha dicho que la comparación debe hacerse con esa alerta, la 035 de 2019, y el aumento es del 39% de riesgo en estos comicios electorales. Dice la Defensoría del Pueblo que mientras en 2019 243 municipios estaban en riesgo, 78 en riesgo extremo y 165 en riesgo alto, para este año los municipios que están en riesgo son 399, 113 en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Para hacer también un resumen de este documento que se entrega a todas las entidades del Estado para que se tomen acciones, dice el Defensor del Pueblo, y nos lo decía que en un mes se va a seguir haciendo seguimiento a este informe que presentan hoy. Extremo 113 municipios, en alto 286 municipios, en medio 184 municipios y en un nivel bajo 93 municipios. Ha dicho el Defensor del Pueblo que son 9 las zonas de alto riesgo, 16 departamentos y 19 ciudades capitales en riesgo extremo o alto que están en estas elecciones para el próximo 29 de octubre. La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. En la Defensoría del Pueblo, promovemos, defendemos y divulgamos los derechos de todos. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. En Nos unen tus derechos, aprendamos sobre derechos humanos de la mano de la Defensoría del Pueblo. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En Colombia, el artículo 30 de la Constitución Política nos confiere a los colombianos el derecho al habeas corpus. Este establece que quienes estén privados de la libertad por las autoridades de la ley y consideren esta aprehensión como irregular o ilegal, podrán invocar su derecho de habeas corpus para solicitar su libertad, y este debe ser resuelto en un término de 36 horas. La Ley 1095 de 2006 reglamenta más a profundidad este artículo de la Constitución y explica que es tanto un recurso de acción constitucional como un derecho fundamental. Además, confiere a la Procuraduría de la Nación y la Defensoría del Pueblo la potestad de invocar el habeas corpus en nombre de ciudadanos que estén siendo privados de la libertad sin cumplimiento de las garantías constitucionales o de ley. Y por último,
estableció que el derecho fundamental al habeas corpus no es removido o eliminado ni en casos de estado de excepción, que es una medida extraordinaria que se invoca ante disturbios o zozobra de un gobierno. Hacemos presencia en las regiones. Defensoría del Pueblo en el territorio. A las 3 de la tarde, 21 minutos, conocemos el trabajo de las defensorías regionales y en esta oportunidad Silvia Cárdenas se encuentra con María Elizabeth Valero Rico, la defensora de la Regional Cundinamarca, para hablar de la situación de derechos humanos en esta parte del territorio nacional. Silvia. La tarde de hoy en Nos Unen Tus Derechos nos acompaña María Elizabeth Valero, defensora de la Regional Cundinamarca, con quien seguimos conociendo el papel de la Defensoría, en este caso para el Departamento de Cundinamarca. Defensora, bienvenida. Gracias, un saludo muy especial para ti y todos los oyentes. Empecemos haciendo un balance en materia de derechos humanos para el Departamento de Cundinamarca. Gracias, pues la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca tiene en este momento a su cargo 110 de los 116 municipios del departamento, con una población que supera los 3 millones de habitantes. Nosotros hacemos una articulación especial con las entidades territoriales, con las autoridades en los municipios, con el fin de identificar y generar acciones que propendan por la garantía de los derechos en los territorios. ¿Cuáles son las principales vulneraciones de derechos que se presentan en Cundinamarca y por parte de qué actores? Bueno, nosotros hacemos un ejercicio especial, es que tratamos de no irnos hasta la vía de los recursos y acciones judiciales, sino que buscamos las gestiones directas. En este caso, el tema de salud es uno de los derechos que más se solicita, se garantice por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud. Luego tenemos el derecho de petición y derechos relacionados con colectivos y ambientales. Un caso reciente en el departamento de Cundinamarca han sido los deslizamientos por invierno en algunos municipios de la Vía al Llano. Hace algunos días en Guayabetal y semanas atrás la tragedia del municipio de Quetame. Desde la Defensoría Regional, ¿qué balance se puede hacer sobre las ayudas a los habitantes de este último municipio? Desde el momento cero nosotros estuvimos allí en presencia en el municipio, con presencia de nuestros funcionarios. Yo particularmente también me dirigí hasta el municipio con el fin de hacer un acercamiento y buscar la garantía de los derechos de todas las personas que se vieron vulneradas por esta afectación que tiene que ver con un impacto colectivo y ambiental, 19 vidas que se perdieron y además de todas las afectaciones en infraestructura vial, infraestructura de las viviendas de esta comunidad. Aquí cabe anotar que la Defensoría del Pueblo desde el año 2015 tiene una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, precisamente previendo la zona de alto riesgo en que se encuentran estas comunidades, particularmente del municipio de Quetame, y que podían ser sujeto precisamente de una tragedia como la que ya pasó. Sin embargo, pues nosotros seguimos haciendo presencia en el territorio, hemos venido haciendo acompañamiento a las familias, tuvimos la oportunidad de hacer acompañamiento con medicina legal y buscar que la entrega de los cuerpos a los familiares que pues sufrieron esta tragedia se diera de manera más efectiva y rápida. Defensora Regional, muchas gracias por acompañarnos en el programa de radio de la Defensoría del Pueblo, donde hacemos educación y promoción en derechos humanos. A ti, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes. Silvia, precisamente muy compleja esta situación de Quetame y todo el seguimiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo en este sentido, acompañando a las familias, como usted nos mencionaba. Y a las 3:24 también continúo con usted para que nos cuente la historia de Luis Felipe Henao, este joven influencer que ha dedicado su vida a la conservación ambiental, a la labor social y a la transformación de vidas en el departamento de Guaviare. Nuestra historia de hoy nos lleva al departamento de Guaviare para conocer a Luis Felipe Henao, un joven influencer que ha dedicado su vida a la conservación ambiental y a la labor social, transformando vidas. Soy del municipio de Calamar, un municipio verde por excelencia, uno de los 4 municipios del departamento del Guaviare, ubicado sobre la margen derecha del río Unilla, a 78 kilómetros de la capital San José del Guaviare. Para mi época de nacimiento, digámoslo así,
pues se vivía de la coca, en su gran parte de los cultivos ilícitos. Cuando estábamos en la escuela y estudiábamos en la vereda, una vereda rural, en la vereda La Unión, pues los jóvenes allí, las oportunidades partían de lo que podíamos ver alrededor de las economías de nuestros padres, y obviamente aprendimos rápidamente de los cultivos ilícitos, y como muchos de los jóvenes soñábamos con 3 cosas: o ser parte de un grupo al margen de la ley, o ser un cocalero, o ser un ganadero. Cuando para el año 2004 tuvimos el problema que han tenido muchas familias en Colombia, y ha sido los desplazamientos forzados. Así como Felipe, muchos miembros de su familia y de su comunidad deben abandonar su territorio como consecuencia de la violencia. Y es desde San José del Guaviare donde inicia una nueva vida y continúa haciendo sus sueños realidad. Creo que a partir del 2008 comienza ya ese trabajo nuestro de adolescentes a comenzar a influir en otros, sin esperar mucho, pero pues al final avanzando y logrando sobre todo unir a otros jóvenes alrededor de este discurso y de estas acciones bonitas en la conservación. Solo hasta el 2016 llevamos el internet de alta velocidad al pueblo. Mientras tanto éramos uga uga. Para yo poder venir e instruirme me tocaba venir hasta San José del Guaviare 8 o 9 horas, llevar videos de internet para mostrarle a mis 5 amigos que creyeron en este proyecto. Quizás no cogieron el camino de la delincuencia, de las drogas, de irse a un grupo al margen de la ley o de seguir siendo unos raspachines, sino que de pronto vieron la oportunidad en las mismas comunicaciones y en el tema ambiental como una oportunidad de superación personal y de que les ayudara a crecer como personas. Y es que a través de las redes sociales y de su fundación Pipe Cuida, este joven líder ha tocado el corazón de los integrantes de su comunidad para que se conviertan en verdaderos generadores de cambio, como lo manifiestan el defensor del pueblo de la Regional Guaviare, Edison Javier Martínez, y la profesora del Colegio El Retiro, Edny Belisario. Eso permitió trascender no solamente en ese tema personal de él, sino empezar a conocer esos ejercicios que venía haciendo, conocer esa apuesta que tenía él, Valeria la Guardiana, podernos convertir en un guardián más del Chiribiquete y hacer parte de su organización desde lo personal, luego ya desde lo institucional, y poder empezar a hacer ese ejercicio de pedagogía con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos, y empezar a demostrar que sí es posible generar ese ejercicio donde todos confluyamos en que podemos convivir en un territorio ambientalmente sostenible. Él llegó con nuevas metodologías, nuevas estrategias pedagógicas sobre la enseñanza del medio ambiente para los estudiantes, como enseñarles a los estudiantes a manejar una cámara, a manejar un guión, enseñarles a los estudiantes también aspectos directamente sobre el medio ambiente. Y el 6 de febrero del 2016 lanzamos esta estrategia llamada Pipe Cuida como una estrategia de influenciar de adentro hacia afuera, ¿sí? Queríamos que desde la Amazonía comunicáramos esos paisajes verdes, esos ríos bonitos, esos animales que tenemos, y cómo podíamos captar personas que llegaran alrededor de esas redes y se conectaran con una comunidad muy amazónica. No somos generadores de contenido, somos generadores de cambio. Y el trabajo de Felipe continúa con la formación de niños y jóvenes de la Escuela Guardianes del Chiribiquete, con el fin de proteger los 62 tipos de ecosistemas de este patrimonio de la humanidad y puerta de la Amazonía colombiana. La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. En la Defensoría del Pueblo, promovemos, defendemos y divulgamos los derechos de todos. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. En Nos unen tus derechos, conozcamos la agenda en la Defensoría del Pueblo. Y ya para finalizar, a las 3 de la tarde, 29 minutos, les contamos de la agenda de los eventos que tiene la Defensoría del Pueblo en los próximos días, y precisamente hablando del tema electoral, mañana 24 de agosto se publicará a través de las redes sociales de la entidad y el campus virtual el nuevo contenido sobre el proceso electoral del próximo 29 de octubre. En esta oportunidad se contará con un glosario de términos electorales en el que las personas podrán comprender mejor las elecciones territoriales y conocer sobre sus derechos civiles y políticos. Y también mañana
a las 2 de la tarde en el Auditorio Playa Grande de la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta se realizará el foro Nos une tu derecho al deporte. Pendientes a todos los oyentes de Radio Nacional allí en el departamento del Magdalena en la ciudad de Santa Marta a este foro de Nos une tu derecho al deporte. Estaremos muy atentos a estos eventos y les contamos aquí cada semana, cada miércoles, el desarrollo de estos actos y otros más que realiza la Defensoría durante toda la semana. Finalmente, Michelle, recordemos a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través del canal de YouTube, las redes sociales de la Defensoría para que nos hagan seguimiento. Sí, Oscar, recuerden que pueden encontrar toda la información de las actividades de la Defensoría del Pueblo en todas las regiones del país a través de nuestra página web www.defensoria.gov.co, en Twitter como Defensoría Col, en Instagram como @Defensoría Col, en Facebook Defensoría del Pueblo de Colombia y también a través del canal de YouTube Defensoría del Pueblo Colombia. Además, recuerde que también puede ingresar a un espacio de conocimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario a través de campusvirtual.defensoría.gov.co. A ustedes muchas gracias por la compañía. Tenemos un compromiso, como siempre, el próximo miércoles aquí a las 3:05 de la tarde en Nos unen tus derechos en Radio Nacional. Los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de derechos humanos. Contamos con su compañía, porque en la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos.